alabarle. Necesitamos de Él cada día. Bien, vamos a abrir las Escrituras en el libro de Josué. Capítulo 7. Josué capítulo 7. Y yo pensaba anoche, ¿por qué tan frecuentemente a veces nos estancamos espiritualmente? Y quizás quiero hacer un sermón este domingo y el otro acerca de esto, de lo que produce ese estancamiento espiritual en nuestra vida. ¿Por qué hay momentos que nosotros recordamos donde estamos llenos de gozo, donde estamos llenos de pasión por el Señor, llenos de fuerza, deseosos de amarle, servirle, orar, leer la palabra, hacer todo lo que Él nos mande, evangelizar? Pero hay otros momentos donde pareciera que hemos olvidado todo eso se apagó en nuestro corazón, donde estamos fríos, donde ya no sentimos lo mismo por la palabra de Dios, por la oración, y a veces se convierte eso, si es que lo hacemos, el orar y leer la Escritura se convierte en un ritual en nuestra vida, algo que simplemente debemos cumplir, y nuestra vida espiritual comienza a estancarse. Y el problema es que a veces, hermanos, el mayor tiempo de nuestra vida lo pasamos estancados espiritualmente, fríos espiritualmente. La vida cristiana no se debe caracterizar por la frialdad, sino por el gozo, por la pasión en nuestro corazón. Debemos aprender a ser estables espiritualmente, estables en nuestras disciplinas espirituales, en cumplir la palabra, la oración diariamente, leerlas, meditar, escudriñar las Escrituras, y eso va a estabilizar nuestra vida espiritual. Eso nos va a producir gozo, nos va a producir pasión, amor por el Señor, interiorizarnos en conocer más de Dios, no solamente leyendo las Escrituras, sino también meditando en ellas, meditando en la grandeza de Dios. Poco hoy día meditamos en lo que leemos, poco pensamos en lo que leemos. Me acordaba ayer, leía con un hermano el Salmo 42. El Salmo 42 es un salmo de los hijos de Asaf, donde ellos relatan su vida antigua, lo que sentían antes de que su alma estuviera abatida. Y él dice, recuerdan ese pasaje conocido en el verso 1, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Imagínense a un siervo en el desierto en Israel, donde clamaba por agua, bramaba por agua, tenía realmente sed y necesitaba esa agua para poder subsistir. Así estaba el alma del salmista en sequedad, y él necesitaba a Dios en su vida. Su alma clamaba por Dios, por la presencia de Dios. Hermanos, en esos periodos de estancamiento espiritual en nuestra vida, nuestra alma clama por Dios. Y tú lo sabes en el fondo de tu corazón. Si tú eres un verdadero cristiano, a pesar de que estés apagado, de que tu espíritu esté durmiendo ahí dentro, tu alma en lo profundo de tu corazón clama por Dios. Necesita a Dios. Y este salmista clamaba a Dios y dice, así clama, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Y luego él comienza a relatar su condición. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras todos me dicen, ¿dónde está tu Dios? O sea, él comía aflicción, cada día lágrimas y lloro y tormento en su corazón afligido, en su espíritu. Y luego dice él esa pregunta retórica ahí en el texto, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y comienza a recordar su vida. Y él dice, yo recuerdo cuando yo guiaba al pueblo en fiesta, en la alabanza. Era un líder de alabanza que guiaba al pueblo en las fiestas de peregrinación hacia la adoración a Dios. Y recordaba la alegría y el gozo que sentía al alabar a Dios junto al pueblo. Pero eso ya era el pasado. Ya no lo estaba viviendo, no lo estaba experimentando, ya no tenía ese gozo en su corazón que vivió hace un tiempo atrás. Y comenzó a sentirse desesperado, afligido, y su alma
clamaba por Dios. Hermanos, si estamos en ese periodo de estancamiento espiritual, tu alma en lo profundo de tu corazón clama por el Dios vivo, por el Dios de tu salvación. No dejes que tu vida se estanque. No dejes que el gozo del Señor mengue en tu corazón. A veces nos acostumbramos a vivir sin gozo. Nos acostumbramos a vivir sin gratitud. Yo meditaba en esta semana unos textos y los repasaba, textos que memoricé cuando era niño. Y yo citaba ahí mientras caminaba: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y eso, meditaba en eso y pensaba en que cuando pensamos en Dios, cuando nuestro corazón se inunda de Dios, hermanos, Dios nos guarda en completa paz. ¿Quién no conoce Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Salmo 40:17, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Tantas promesas, tantas verdades que a veces olvidamos, que a veces parecieran borrarse de las Escrituras, parecieran que ya no estuvieran ahí todos esos textos que antes llenaban nuestro corazón. Pareciera que alguien lo hubiera borrado de ahí, no los recordamos. Y nuestra vida se estanca y comenzamos a desalentarnos y a perder el gozo, que es tan importante, que no es solamente opcional para el cristiano, sino es un mandato en la Escritura. Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor, dijo el apóstol Pablo. Y hermanos, sabemos que el contexto de Pablo de escribir esa epístola a los filipenses es un contexto de cárcel, donde él manda a los cristianos a regocijarse en medio de sus tribulaciones. Aún él estaba lleno de gozo. ¿Qué nos dice el Salmo 16? Que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. ¿Por qué la mayoría del tiempo vivimos nuestra vida cristiana afligidos, atormentados y no llenos de gozo, de alabanza a Dios? El Salmo 34 que cantábamos, gustad y ver, que en versículos más abajo al principio dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Busqué a Jehová y él me oyó, dice el Salmo, y me libró de todos mis temores. Hay tantos textos que podemos recordar en los momentos de aflicción, de necesidad, de tristeza. A veces nos estancamos incluso sin estar viviendo nada malo en nuestra vida. A lo mejor tú dices: no tengo problema, mi familia está bien, gracias al Señor, está todo bien, pero estoy frío. Mi corazón no se goza en el Dios de mi salvación. Pero es mi deseo y mi oración para mi propia vida y para tu vida, hermano mío, que podamos decir como el salmista y expresar de todo corazón: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Que podamos amar realmente al Señor. Recuerden que el fin de los mandamientos es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Pero ¿por qué a veces el orar, el leer la Escritura, el congregarnos, la comunión, incluso se nos vuelve una carga difícil de llevar, cuando debe ser algo que nos llene de gozo? Yo lo digo en mi propia experiencia, hay días donde anhelo que llegue el domingo. Hay días donde mi corazón a veces se desanima. Pero en la presencia del Señor hay delicias a su diestra para siempre. Hay plenitud de gozo. ¿Por qué no disfrutamos de ese gozo que tenemos en Cristo? ¿Por qué no nos gozamos y deleitamos en Él? La Escritura nos señala que nosotros en nuestra vida cristiana siempre debemos estar avanzando, que no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La iglesia en general no puede estancarse, sobre todo en estos tiempos. Si su crecimiento se estanca, es porque hay problemas dentro del cuerpo. Y eso quiero ver yo hoy día. Una de las razones de que por qué se produce el estancamiento es el pecado en nuestras vidas. Es el pecado que ocultamos, es el pecado que escondemos, son los pecados no confesados. Quizás el otro domingo voy a hablar un poco de lo que está pasando hoy día de la iglesia en general, que es la apatía espiritual, la falta de pasión, la falta de gozo. Pero cuando hay pecado en medio del pueblo, hermanos, la obra se estanca. Leamos Josué capítulo 7, versículo 10 al 15. Dice: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado,
y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruiréis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Oremos. Amado Dios, pedimos tu bendición, en que tú nos regales la luz a través de tu Santo Espíritu para poder entender tu palabra, Señor, y poder aplicarla a nuestra vida. Perdona, Señor, nuestros pecados, perdona nuestra frialdad, perdona el estancamiento, Señor, en nuestro crecimiento espiritual. Y ayúdanos, Padre, a crecer día a día en gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Danos de tu gracia el día de hoy. Te lo pedimos en el santo y precioso nombre de tu amado Hijo, nuestro Salvador. Amén. En el contexto del libro de Josué, para nosotros ponerlo ahí en la historia, Israel está conquistando y derrotando pueblos en la tierra prometida, en Canaán. Ya Josué había tomado el liderazgo, había tomado el lugar de Moisés y había guiado o había comenzado con este pueblo a conquistar Canaán, a conquistar la tierra que Dios les había dado, la tierra prometida. Entonces comienzan con Jericó. Recuerdan, yo creo que la mayoría conoce la historia de Israel en Jericó, y cuando comienzan a rodear la ciudad hasta que los muros de Jericó cayeron. Esos muros fueron destruidos, pero Dios había dado una orden. Si usted ve en el capítulo 6 de Josué, versículos 18 y 19, Dios les dice al pueblo: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. O sea, el pueblo volvió felices, victoriosos de la conquista de Jericó, pero no sabían que había pecado en medio del pueblo porque habían desobedecido una orden de Dios. ¿Qué había pasado? Dios había mandado de que nada de los tesoros excepto lo que Dios les había permitido, ellos podían tomar de Jericó. Debían dejar todo ahí, debían quemarlo junto con la ciudad. Pero este pueblo o una familia en específico o un hombre en específico tomó del anatema, tomó de eso que estaba maldito, profanado, y pecó contra Dios, desobedeció contra el Señor. Entonces eso produjo que Israel en el capítulo 7 o el capítulo 6 siguiera la conquista y a un pueblo que se llamaba Ai, y en Ai fueron derrotados. El pueblo de Israel fue derrotado, iba confiado a la pelea, iba confiado a la conquista, pero en ese momento fueron derrotados. Entonces el pueblo se pregunta: ¿qué está pasando? Si Dios nos había prometido que iba a estar con nosotros, que íbamos a derrotar. Entonces el pueblo se sintió acongojado, triste, desconcertado, porque había sido derrotado. Y entonces Josué comienza a preguntarle al Señor: ¿qué está pasando? ¿Por qué volvimos atrás? ¿Por qué nos estancamos? ¿Por qué no avanzamos en esta obra de conquista? Y bueno, Dios le dijo: porque Israel ha pecado. Hay pecado en medio de ustedes. Hay pecado en medio vuestro. Y cuando hay pecado, hermanos, la obra de Dios no avanza. Lo mismo pasa en la iglesia. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Cuando hay pecados no confesados, cuando hay pecados tolerados en nuestro corazón, cuando hay pecado oculto en mi propia vida, entonces no avanzamos, nos estancamos espiritualmente. Israel tenía que conquistar, Israel tenía que avanzar, pero ahora estaba derrotado, estaban desconcertados por lo que había pasado.
Estaban decepcionados, estaban tristes, estaban desanimados y comenzaron, como otras veces ya lo habían hecho, a cuestionar a Dios de por qué estaba pasando eso, de por qué ellos no podían avanzar, de por qué habían sido derrotados, si Él le había prometido estar con ellos en esa conquista. Y a veces nosotros, cuando nos estancamos espiritualmente, también comenzamos a culpar a otros o a cuestionar a Dios de nuestro propio desánimo. ¿O no has escuchado a esas personas que dicen, no, es que ya la iglesia no es lo mismo? No, es que ya el predicador no predica como antes. No, es que el hermano tanto me miró feo. No, es que ya no me hablan. Y comenzamos a culpar a otros de nuestro estancamiento espiritual. Comenzamos a echar la culpa, y es lo que el hombre siempre ha hecho, ¿cierto? Desde el huerto del Edén, culpar a otros. La mujer que me diste, la serpiente me engañó y comí. Y no asumimos nuestra responsabilidad, no asumimos nuestra culpabilidad, no asumimos que a veces hay pecados ocultos, hay cosas que hemos omitido, hay cosas que hemos guardado en nuestro corazón que nos han llevado a ese estado, que nos han llevado a esa condición, a estar así espiritualmente, porque el pecado oculto, hermanos, nos estanca. Debemos nosotros confesar nuestros pecados y entender que hay misericordia en Dios, que hay gracia en Dios para ser perdonados. Dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Podemos ser limpiados y perdonados por la sangre preciosa de Cristo, porque como hablábamos el jueves, Él perdonó todos nuestros pecados. Él justificó a los creyentes. Y tenemos perdón y gracia abundante en el Salvador. Entonces este pecado había estancado al pueblo. Versículo 5 del capítulo 7 de Josué. Dice, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Miren lo que se convirtió a este pueblo. Un corazón totalmente desfallecido. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Entonces Josué estaba lamentándose y el pueblo con él por esta situación. Hermano, qué triste ver a este pueblo derrotado cuando la victoria estaba asegurada del lado de Dios, pero fueron desobedientes. Es triste ver a cristianos derrotados. Es triste ver a cristianos que parecieran estar en tinieblas, que parecieran estar entenebrecidos en vez de llenos de luz y gozo. Es triste ver a cristianos desanimados y estancados cuando la victoria está de nuestro lado. Cuando Cristo venció, cuando Cristo ganó la guerra por nosotros. Y a veces nos estancamos y estamos mal y estamos entristecidos y nuestro corazón se desalienta y pareciera que todo va mal y pareciera que nada sale bien y que Dios nos hubiera abandonado o Dios no estuviera de nuestro lado. Este pueblo ahora estaba derrotado. ¿Por qué? Porque había un hombre llamado Acán que había pecado. Y cuando Acán había pecado, bueno, había contaminado a todo el pueblo. Todo el pueblo había pecado contra Dios. Dios dice, Israel ha pecado. Hermano, eso pasa también en medio de la iglesia. Cuando en la iglesia hay pecados ocultos, cuando alguien está ocultando su pecado, lo que pasa es que estanca la obra, estanca a los demás, estanca la iglesia. Por eso el Señor ha dejado su disciplina para corregir a aquellos que han pecado y han fallado. Para que la iglesia esté purificada o esté purificándose. Para que la iglesia esté santificada. Porque la iglesia tiene un gran valor delante de Dios. Y no puede estar estancada. Tiene que seguir
avanzando. Ese es el daño que hace la iglesia a los pecados ocultos. Muchas veces nos preguntamos por qué iglesias están estancadas. Bueno, dentro de los hermanos hay adulterios, hay fornicaciones, hay inmoralidad, hay pornografía, hay chisme, hay envidias, hay peleas, hay odio, hay disensiones. ¿Cómo no va a estar estancada con todos esos pecados ocultos no confesados? ¿Cómo no va a estar estancada mi vida si en mi vida hay inmoralidades? Si en mi vida hay odios, si en mi vida hay envidias. Si en vez de alegrarme con mi hermano lo que hago es sentir envidia en mi corazón. Si lo que hago constantemente es pelear, enojarme con otros. ¿Cómo no voy a estar estancado espiritualmente? Si no estoy practicando las virtudes cristianas. Si no vivo una vida de acuerdo al Evangelio. Ese es el daño, hermanos, de los pecados ocultos. En el versículo 19 del capítulo 7 dice el texto: entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Porque ese pecado oculto estaba estancando a la nación de Israel. Esto estanca la vida también de la iglesia y tu vida. Si te preguntas por qué estoy así, por qué hay derrotas más que victorias en mi vida espiritual, por qué sigo desalentado, por qué sigo decepcionado, pregúntate, a lo mejor el problema está en el fondo de mi corazón. A lo mejor hay algo ahí en mi interior que no he confesado delante del Señor. A lo mejor hay amargura que no me deja sentir gratitud. Hermano, la amargura a veces invade los corazones incluso de los cristianos. Por eso la Escritura nos señala en Hebreos: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. A veces nos dejamos herir por las cosas que nos han sucedido en la vida, por cosas fuertes, dolorosas, y eso comienza como una semilla en nuestro corazón a crecer, a dar fruto y a llenar nuestra alma de contaminación, de suciedad. Y la Biblia dice que no solamente nosotros, sino que también la amargura puede contaminar a otros. Comenzamos a llenar de amargura a otros también que están a nuestro alrededor. Entonces hay pecados como ese que llenan nuestro corazón y nos estorban nuestro crecimiento. Y ya no sentimos gozo, no sentimos gratitud al Señor. Yo esta semana pensaba un poco, la semana pasada, y mirar mi vida, mirar lo que el Señor me ha dado y decir: gracias, Señor. ¿Por qué a veces somos tan poco agradecidos por lo que el Señor nos da? ¿Por qué nos creemos merecedores de más? ¿Por qué siempre estamos pidiendo más? Y no nos conformamos y no somos agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Hermano, tú y yo no merecemos nada. Nada merecemos. No, que yo merezco ser amado, ser querido, yo merezco Tú no mereces nada. Nada, hermano. Nada mereces. El infierno mereces. Yo merezco el infierno, la condenación, la ira de Dios. Pero Dios nos ha dado mucho más que eso. ¿Cómo no estar agradecidos? ¿Por qué estar quejándonos siempre? ¿Por qué estar desanimados siempre? ¿Por qué siempre derrotados? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué vivo desalentado y contagio a mi familia, contagio a mi esposa, a mis hijos? O a tu esposo, a tus hijos, con tu desánimo. En vez de alentarlo, en vez de decir: vamos, el Señor es fiel. Hay periodos de la vida así. Esto ya va a pasar. Una de las cosas que siempre me ayudan a combatir el desánimo en los momentos difíciles de mi vida es: ya va a pasar. Esa frase. Esto es temporal. No me engaño con que va a ser un estado permanente. Porque me acongojaría más y me autoengañaría, porque es algo que va a durar un periodo de tiempo breve. Sé que el desánimo pasa. Sé que las nubes se van. Sé que después de la tormenta sale el sol, hermanos. Entonces mi esperanza, ahí es cuando debe estar en Cristo. Ahí es cuando yo debo esperar en Él, en silencio, la salvación de Jehová. Pero no dejarme derrotar. Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados
no prosperará. Eso pasa cuando encubrimos nuestro pecado. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Pero mire qué grande es el Señor. Y qué maravillosa es la misericordia de Dios, que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, alcanzamos la misericordia de Dios. Y qué maravilloso es alcanzar la misericordia. Qué maravilloso es cuando somos perdonados. Entonces la exhortación de hoy, hermanos, es a no vivir más estancados, a no vivir desanimados, a no vivir deprimidos. Va a volver el desánimo, va a volver la decepción, van a volver el estancamiento, sí, pero son temporales. Arrepiéntete de tus pecados y mira a Cristo, mira al Salvador. En Números capítulo 12 también tenemos una situación así. Cuando Aarón y María murmuran contra Moisés, comienzan a hablar contra el siervo de Dios. Dice la Escritura que ellos dicen, ¿acaso Dios no ha hablado también por nosotros? No, ¿y qué le dice Dios? No, yo con mi siervo hablo cara a cara, no con ustedes. Y el pecado de María, la murmuración de María, ¿qué trajo? Que María quedara leprosa y tuvo que salir del campamento 7 días y el pueblo tuvo que estancarse durante esos días hasta que ella volviera a ser reintegrada. No pudo seguir avanzando. Por eso que debemos cuidar, hermanos, nuestra comunión día a día. Es fácil pecar, es fácil desanimarse, es fácil destruir nuestra comunión con Dios, pero es difícil construirla, es difícil volver a encender el fuego, requiere trabajo, requiere disciplina, requiere esfuerzo. Y sobre todo cuando hay pecados ocultos, donde nos estamos engañando aún a nosotros mismos. Otro error que cometemos en medio de los momentos de sequedad espiritual es no pedir ayuda, porque somos orgullosos. Somos orgullosos. Dios ha puesto personas en mi vida para ayudarme, para aconsejarme. No solamente Dios y su palabra, sino a otros, hermanos maduros, gente madura, pastores que me puedan ayudar. Es vital, hermanos, buscar ayuda en los momentos de estancamiento o en los momentos de pecado. ¿Por qué? Bueno, porque necesitamos de otros. Nos necesitamos unos a otros. Porque hay pecados que no solamente necesitan ser confesados, porque hay pecados que necesitan ser restaurados. No, que ya lo confesé. No, necesitas restauración, necesitas sanar tu corazón, necesitas sanar tu herida y para eso necesitas ayuda. Necesitas dejar tu orgullo de lado y que alguien se entere de tu necesidad, que alguien se entere de tu condición, que alguien te esté supervisando, que alguien te esté ayudando, te esté aconsejando. Una de las cosas que nos lleva a esta condición y que lamentablemente está arraigado en muchas iglesias es no considerar, no pedir ayuda, no considerar la consejería bíblica. Preferimos pedir ayuda a desconocidos, pedir ayuda afuera, ir a otros lugares, ir a profesionales de ciertas áreas y no ir a la Escritura, y no ir a consejeros cristianos, donde realmente está la ayuda. ¿Por qué? Porque no queremos que se quiten esa imagen de nosotros del supercristiano. Y tenemos ese orgullo en nuestro corazón y no pedimos ayuda. Entonces, considera, hermano, también la consejería bíblica. Pide ayuda a tiempo. Pide ayuda a tiempo. Cuando tú estés en esa condición, cuando eso se prolongue en tu vida, cuando hayan pecados ocultos en tu vida que necesitas desarraigar, pide ayuda. Porque Dios ha puesto personas. Dios ha puesto un pastor también en esta iglesia para brindar ayuda. Yo estoy para servirles, para ayudarles en lo que pueda. No soy Dios, pero sí Dios me ha puesto para ayudar a la luz de la palabra. A veces preferimos andar mal, ¿cierto? Cuidando nuestra supuesta imagen, pero no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, hermano. Y nuestro desánimo finalmente trae consecuencias a nuestra vida y a la vida de nuestros seres queridos, de nuestros cercanos. Entonces, el pecado se acusa solo. Dios dijo al pueblo de Israel: vuestro pecado os alcanzará. Tarde o temprano ese pecado te va a alcanzar.
Por eso que debes cultivar tu vida con el Señor, debes cuidarla más que cualquier otra cosa. No debes transar tu vida con el Señor, tu intimidad con Dios. Tú dejas la oración una semana, dejas la lectura una semana, hermanos, y te va a costar recuperarte. Te va a costar recuperar todo eso. El cristiano necesita a Cristo, necesita a Dios y la comunión, como necesita la comida y el agua. Como necesitamos respirar, así necesitamos a Dios. Entonces no puedes transar esos momentos. No puedes transarlo por nada. Nada puede cambiar tu comunión con Dios. Pero tendemos en esos momentos de sequedad, en esos momentos donde estamos ciegos, preferimos huir de la ayuda y quedarnos en esa condición. Eso es lo que hacemos naturalmente. David lo hizo. ¿Recuerda David cuando pecó? Se hundió más y más en su pecado. Mire, vamos al Salmo 32 un poquito. Salmo 32. No pierda el Josué, volveremos. Salmo 32. Este salmo es hermoso porque nos habla del perdón de Dios, que podemos hallar en Él y que a veces desperdiciamos. Ese precioso momento que tenemos nosotros para poder inclinarnos, ese tremendo privilegio de inclinarnos, de arrodillarnos delante de la presencia de Dios y clamarle a Él y pedirle perdón y hallar misericordia y gracia. Bueno, David lo experimentó esa dicha del perdón y él dice: bienaventurado, dichoso, bendecido por Dios, aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Es un hombre bendecido, aquel a quien Dios no culpa de iniquidad. Aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, dichoso, bendecido el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Gloria a Dios por eso, porque podemos acudir a Él en arrepentimiento, porque Él puede perdonarnos y es bienaventurado, es dichoso, es bendecido el hombre a quien Dios perdona. Pero mire lo que dice el verso 3, comienza a relatar su condición cuando él no confesó su pecado con Betsabé. Y dice: mientras callé, todo ese periodo que cayó de más de 9 meses, donde el bebé ya había nacido, que dice: se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, yo mientras callé lo que sentí fue congoja, fue tristeza, se envejecieron mis huesos, anduve mal espiritualmente, tu mano se agravó sobre mí, yo sentía que Dios estaba sobre mí. Y todo lo bonito, todo eso verde espiritual, todo ese gozo, ¿en qué se volvió? En sequedad. Y eso nos pasa cuando el estancamiento se produce por el pecado. Bueno, siempre se produce por el pecado. Todo nuestro verdor se vuelve en sequedad. Y es triste. Y comenzamos a recordar cómo me gustaría estar como estaba antes, con mi corazón con gozo. Cómo me gustaría volver a animarme, cómo me gustaría volver a cantar con fuerza al Señor. A mí me ha pasado, hermano. No sé si te ha pasado. Estoy hablando solamente de mi experiencia. Pero ¿qué dice el verso 5? Eso se terminó ¿cuándo? ¿Cuándo se terminó esa sequedad? Verso 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria al Señor por eso. Porque ese perdón no depende de nosotros. Ese perdón es de Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos. David dijo: ya no puedo seguir con este orgullo. No puedo seguir con esto en mi corazón. Voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sabemos cuándo ocurre eso? Bueno, ahí en 1 Samuel capítulo 12, cuando Natán va al encuentro de David y le cuenta la historia y le dice: tú eres aquel hombre. Entonces, hermanos, mientras callamos, nosotros nos hundimos más y más. Necesitamos la confesión, necesitamos el arrepentimiento, necesitamos a veces la guía espiritual en medio de las circunstancias adversas
de nuestra vida, porque Dios no nos ha dejado, hermanos. Dios está ahí, Dios quiere que nosotros nos arrepintamos, Dios quiere que busquemos el perdón. Y Dios no quiere que nos alejemos de Él ni que perdamos el temor de Él. Pero mientras estaban en pecado, el pueblo de Israel lo único que iba a sufrir era derrotas. No dudes, hermanos, en tener a tus consejeros, en tener a tu ayuda, porque la Biblia enseña que en la multitud de consejeros está la victoria. En la multitud de consejeros los pensamientos se afirman. La palabra a su tiempo, cuán buena es. David necesitó ¿a quién para poder vencer y arrepentirse? Necesitó a Natán, al profeta que vino a decirle: oye David, basta, tú eres ese hombre. Y David se arrepintió. Necesitamos pastores, necesitamos hermanos espirituales, discretos, que estén supervisando mi vida, que estén ayudándome, que estén aconsejándome bíblicamente. No busques el consejo en aquellos que tú sabes lo que te van a decir y te van a aprobar incluso tu pecado. Busca en aquellos que se van a dar tiempo de decir: no, eso no es correcto, eso está mal. En los que te van a decir lo que tú no quieres escuchar. Acán y el pueblo se equivocaron en no pedir dirección a Dios a través de sus líderes. Acán escondió lo que había hecho y el pueblo quedó en esa condición terrible. Pero hermanos, el pecado tiene castigos, las decisiones tienen consecuencias. Y el pecado tiene castigos y el pueblo fue castigado. Verso 16 del capítulo 7. Dice Josué pues, capítulo 7 de Josué, verso 16. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los hijos de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová y al Dios de Israel y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlo. O sea, Dios juzgó el pecado de Acán. Porque hermanos, no olviden que Dios quiere purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nos va a tocar, nos ha tocado, nos va a tocar muchas veces dentro de la iglesia tener que disciplinar por ciertos pecados, a veces tener que tratar a ciertas personas que nosotros creíamos que eran cristianos como gentil o publicano, todo por amor a Cristo y todo por la purificación de su iglesia, porque Dios quiere que su iglesia sea purificada y no podemos negarnos a eso, porque Dios quiere purificar para sí, dice Tito capítulo 2, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él es santo, hermanos. No olvidemos la santidad de Dios. Y Él demanda santidad de su pueblo. La Biblia dice que debemos ser santos porque Él es santo. Y Dios quiere un pueblo santo. Y Él va a tener un día un pueblo completamente santo cuando nos santifique por completo.
Entonces para eso Él tiene que castigar a los no creyentes, a los apóstatas. Tiene que castigarlos, tiene que dejarlo en evidencia y tiene que disciplinar a sus hijos. Tiene que corregir a sus hijos que a veces también se rebelan, que a veces quisieran desviarse, pero Él los disciplina y los endereza en sus caminos. Acán lo que estaba haciendo era contaminar al pueblo, estaba ensuciando a Israel. Y Dios no tiene relación con un pueblo contaminado. Dios no tiene relación con un pueblo en pecado. Es por eso que debemos purificar nuestras vidas. Es por eso que el Señor les dice al pueblo: santificados para mañana. Santifíquense porque están sucios, porque hay pecado. Quiten el pecado de entre ustedes. Saquen a ese Acán de medio del pueblo. Saquen esos lingotes de oro, ese manto babilónico que está contaminando sus corazones, sus vidas. Y purifíquense para servir a Dios. Porque Dios no merece un servicio inmundo. Dios no merece un servicio sucio o un servicio contaminado. Dios merece corazones que le adoren en santidad, en espíritu y en verdad. Dios quiere que su pueblo se arrepienta, que su pueblo clame, que su pueblo le sirva como debe ser servido, como Él debe ser honrado. Hermanos, Dios no merece servicios a medias, servicios sucios. Dios es santo. Por eso Él dice en 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Pero cuando hay pecado, los oídos de Dios se cierran, hermanos, frente a ese pueblo, frente a esas personas en pecado. Dios quiere un pueblo santo, humillado, y Él va a abrir sus oídos para responder la oración en ese lugar, para estar en medio de su pueblo. Humíllate, arrepiéntete, porque Dios nos va a perdonar si tú eres parte de su pueblo. Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios clemente y misericordioso. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? Dice Miqueas. Dice a su pueblo en Isaías capítulo 1, verso 18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Evangelio, hermanos, nos lleva a arrepentirnos. El Evangelio nos lleva a clamar a Él, a saber que Cristo murió por nuestros pecados, que Él pagó el precio de nuestra maldad. Por eso es importante, como decíamos el jueves también, recordar el Evangelio. Cristo murió para purificar un pueblo propio, celoso de buenas obras, y ganó ese pueblo con su sangre. ¿Cómo podemos seguir viviendo desanimados? ¿Cómo podemos seguir viviendo estancados espiritualmente si tenemos un Dios tan grande, un Dios tan glorioso, un Dios tan perdonador, un Cristo maravilloso que murió por nosotros y pagó todos nuestros pecados, todas esas suciedades, las cuales nosotros cometemos? Cristo la llevó en la cruz para que nosotros fuésemos purificados. ¿Por qué permanecer en pecado? Recuerda la cruz, recuerda el sacrificio, levanta esos brazos caídos, esas rodillas paralizadas, haz senda derecha para tus pies, que lo cojo sea sanado, como dice la Escritura. Y no vivamos en ese estancamiento que tanto nos deprime, que tanto nos duele, que nos lleva a acordarnos del pasado, a acordarnos de cuando estábamos bien y no a disfrutar a Dios. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que disfrutaste a Dios? Los viejos catecismos decían: ¿cuál es el fin principal del hombre? Bueno, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, gozar de Él para siempre. Puedes tú decir: yo me gozo en Dios. Lee los salmos y vas a ver que los salmistas se gozaban en Dios, porque Cristo lo llena todo. A veces citamos eso, sabemos que Cristo lo llena todo y en todos, pero ¿por qué nos llena nuestros corazones? ¿Por qué nos satisface nuestras almas? ¿Por qué, si Él lo es todo para nosotros, por qué no soy feliz con Él? ¿Por qué no soy feliz sirviéndole a Él? Si Él es suficiente. A veces lo cantamos, lo decimos, pero en la realidad no es así. Cristo no es suficiente para mí. Reconoce que quieres otras cosas. Reconoce que a veces tienes un corazón mundano, que a veces te gustaría hacer otras cosas. Reconócelo, porque si no lo reconoces, nunca va a ser solucionado tu problema. Y dile: Señor, reconozco que en mi corazón a veces hay mundanalidad, que a veces amo más al mundo que a Cristo, y que a veces Cristo no me es suficiente. Y pídele perdón por eso. Arrepiéntete y haz de Cristo lo más grande en tu vida. Haz de Cristo el mayor tesoro que tú puedas tener.
porque Él lo llena todo y en todo. Y en Él estamos completos. Oremos. Amado Dios y Padre, en Cristo Jesús nos dirigimos delante de su presencia para agradecerle, Señor, su palabra, agradecerle este tiempo adorando su nombre. Oh Señor, perdónenos